En una cámara sombría de piedra, el eco de unas goteras resonaba como susurros de un pasado que se niega a morir, y el crujido de viejas vigas anunciaba el paso del tiempo. En el siglo 350, el trono no solo se cubría de oro, sino de sudor, polvo y los restos invisibles de la vida cotidiana. ¿Qué secretos guardaban esas telas interminables que caían como cascadas de seda sobre el suelo del palacio? Hoy, desvelaremos la cruda realidad que los crónicos callaron, esa que se oculta bajo la falda de las reinas medievales. El aire estaba cargado de peste, y las campiñas marchitas se extendían como un manto gris sobre la Europa del año 1350. Las guerras, el hambre y la sombra de la muerte se entrelazaban con el brillo de coronas y mantos. En medio de esa tormenta, una mujer de sangre real debía equilibrar su poder con las exigencias más básicas de la existencia humana. No había retretes de mármol ni baños de vapor. La intimidad se escondía bajo capas de lino y terciopelo, y la dignidad se medía en silencio. Exploraremos 3 facetas ocultas de la vida de una reina: higiene personal, vestimenta y la simbología del poder sucio. ¿Podrá una mujer de sangre real sobrevivir sin los privilegios que imaginamos? Esa es la pregunta que guiará nuestro recorrido. La vasinilla bajo la falda era un pequeño recipiente de cerámica o madera, frío al tacto y a menudo manchado de óxido. Oculto entre los pliegues de la túnica, no era un lujo, sino una necesidad forzada por la ausencia de retretes y por normas de modestia que obligaban a la mujer noble a permanecer siempre cubierta. Cada vez que la reina necesitaba aliviarse, debía hacerlo en la penumbra, con la cabeza agachada y el cuerpo arqueado, mientras el sonido del agua resonaba en la cámara. ¿Qué precio pagaba la dignidad por la invisibilidad? La respuesta se encuentra en los manuscritos de cronistas como Jean Froissart, que describen con crudeza la escena. La dama se retiró a su cámara y allí, bajo su falda, dejó su alijo de agua. Estas breves citas nos recuerdan que la realeza también estaba atada a la carne y a la necesidad. Imagina la cámara real: paredes de piedra, antorchas que lanzan sombras temblorosas, y en un rincón, la vasinilla que parece un relicario de secretos. La cámara respira, los ecos de pasos lejanos se disipan, y el silencio se vuelve testigo de un ritual íntimo. Así, la reina convertía su cuerpo en un territorio de sombras, oculto bajo hilos de seda, un territorio donde la autoridad se medía también por la capacidad de soportar la incomodidad sin perder la compostura. Ahora, adentrémonos en el perfume de la realeza, los vestidos sin lavar, las túnicas de terciopelo y brocados, ricamente bordadas con hilos de oro. Se usaban durante días, a veces semanas, sin ser lavadas. El olor era una mezcla de hierbas aromáticas, sudor y la fragancia de los perfumes de rosas que se rociaban para disimular el hedor. Cada capa absorbía la humedad del cuerpo, convirtiéndose en un depósito de olores que narraba la historia de largas jornadas en la corte, de banquetes interminables y de la constante presencia de una multitud que observaba cada movimiento. ¿Cómo podía la realeza mantener su imagen impecable cuando sus ropas eran verdaderos campos de batalla olfativos? La respuesta residía en la costumbre de cambiar la ropa exterior con frecuencia, mientras la capa interior permanecía intacta, como una segunda piel que guardaba la memoria del día. Si esto te está resonando, suscríbete y activa la campanita. Hay mucho más por descubrir bajo los pliegues de la historia. En los próximos minutos, desentrañaremos la simbología del poder sucio, cómo la suciedad y el desorden se transformaron en metáforas de dominio y resistencia, y cómo esas imágenes siguen influyendo en nuestra percepción del poder. Cada detalle que revelaremos abre una ventana a la vida cotidiana de las reinas, una vida que, pese a su brillo, estaba marcada por la lucha silenciosa contra la propia humanidad. Quédate atento, porque la historia que estamos a punto de contar no solo cambiará la forma en que ves a la nobleza medieval, sino que también te hará reflexionar sobre la fragilidad de cualquier trono.
¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu perspectiva en los comentarios. De verdad quiero saber cómo percibes la realidad oculta detrás de la magnificencia de los tronos. Así, mientras la corte se sumía en un perfume que alternaba lo dulce con lo pestilente, la propia autoridad de la reina se aferraba a una paradoja. La magnificencia de sus ropajes no podía desprenderse del hedor que ellos acumulaban, y sin embargo ese mismo hedor se convertía en una especie de escudo invisible. Los cortesanos, al observar la figura regia, percibían la sutil tensión entre la luz de los candelabros y la sombra de la suciedad que se ocultaba bajo los pliegues. A cada paso que daba la soberana sobre los fríos mosaicos del gran salón, dejaba tras de sí una estela de aromas que hablaban de jornadas interminables, de banquetes donde la carne se asaba bajo llamas chispeantes, y de conversaciones susurradas entre servidumbre y nobleza. ¿Acaso no era esa estela, cargada de sudor y de hierbas aromáticas, una declaración de que el poder no se mide solo en coronas y cetros, sino también en la capacidad de soportar la propia humanidad sin perder la compostura? Para comprender mejor este equilibrio, basta con imaginar la vida de las lavanderas que, tras los muros de los aposentos reales, trabajaban bajo la tenue luz de las velas, sumergiendo las telas en grandes tinas de agua tibia. El sonido del agua que golpeaba los tejidos resonaba como un latido de corazón colectivo, o mientras los dedos ásperos de las mujeres frotaban con vigor los hilos dorados, intentando extraer la mugre acumulada durante días. Cada prenda que emergía del caldo humeante llevaba consigo la historia de la reina, la presión del corsé, la humedad de la vasinilla, el roce del manto contra la piel. El sudor de la monarca se convertía entonces en una especie de tinta que marcaba su paso por la historia, y las lavanderas, sin saberlo, eran custodias de esa tinta invisible. ¿Podemos entonces afirmar que el trabajo silente de esas mujeres era tan esencial para la perpetuación del poder como el propio discurso de la corona? Los crónicos de la época describen con asombro la práctica de rociar las ropas con esencias de rosas, lirios y jazmín, una costumbre que pretendía neutralizar el olor natural de la piel y de los tejidos. Sin embargo, la ciencia de la perfumería medieval era rudimentaria, y muchas veces esas fragancias se mezclaban con aceites rancios y hierbas que, al evaporarse, liberaban notas terrosas y ahumadas. En los salones donde se celebraban alianzas y se sellaban pactos, la combinación de perfume y hedor creaba una atmósfera densa, casi palpable, que envolvía a los presentes en una niebla sensorial. Aquellos que lograban respirar sin dificultad eran, en cierta medida, los más cercanos al núcleo del poder. Los demás, atrapados entre columnas de mármol y tapices, sentían el peso de la humedad que se adhería a sus ropas, recordándoles su posición subalterna. Así, la suciedad se transformó en una barrera natural que separaba al soberano de sus súbditos, una frontera invisible que reforzaba la jerarquía sin necesidad de muros. En los manuscritos iluminados de la época, los artistas no escatimaban en detalles al representar a las reinas. Sus vestidos aparecen dibujados con hilos de oro que relucen bajo la luz, pero a veces se pueden observar sutiles manchas sombreadas que insinúan la presencia de manchas de sudor y de polvo, que se entremezclan con los colores vibrantes. Estas pinceladas casi imperceptibles revelan una intención deliberada: mostrar que incluso la más perfecta de las figuras humanas lleva consigo la carga de la materia. El espectador medieval, acostumbrado a la simbología del brillo como indicio de pureza, debía reconocer, sin palabras, que la verdadera naturaleza del poder estaba impregnada de imperfecciones. ¿No es entonces esa contradicción la que otorga a la figura regia una profundidad que trasciende lo meramente ornamental? La percepción moderna de la realeza medieval a menudo está teñida por una idealización que olvida los aspectos más crudos de la vida cotidiana. Cuando vemos en la pantalla una escena de baile en la corte, rara vez se menciona el sonido de la tela al rozarse contra la piel sudorosa, el leve crujido de los brocados que se ajustan a cada movimiento, o el susurro de los sirvientes que, discretamente,
cambian una capa exterior mientras la interior permanece intacta, como una segunda piel impregnada de recuerdos. Esa segunda piel, cargada de historia, era el verdadero testigo de la existencia de la reina, más fiel que cualquier pergamino oficial. Cada arruga, cada marca de humedad, cada leve desliz de la vasinilla bajo la falda, narraba una historia de resistencia silenciosa frente a las normas impuestas por una sociedad que demandaba perfección en la superficie y aceptaba la imperfección bajo ella. ¿No es, entonces, la autenticidad de esos detalles lo que nos permite comprender la magnitud del sacrificio que implicaba mantenerse en el trono? En la contemporaneidad, la imagen de la reina como un ser inmaculado persiste, alimentada por producciones cinematográficas y series de televisión que eligen la estética del brillo sobre la crudeza del día a día. Sin embargo, el estudio de los objetos cotidianos, como la humilde vasinilla y la inmaculada pero sucia túnica, nos recuerda que la historia está compuesta de fragmentos tangibles que hablan más fuerte que los discursos oficiales. Cada fragmento, cada pieza de cerámica, cada hilo de seda manchado, constituye una pista que nos lleva a reconstruir una realidad que la nobleza prefería ocultar. Al observar esas piezas, el espectador moderno puede percibir la fragilidad del poder, la vulnerabilidad oculta bajo la pompa y la forma en que la propia humanidad se infiltraba en los recovecos más sagrados del trono. Al cerrar este recorrido por los pliegues sucios de la realeza medieval, nos encontramos frente a una reflexión inevitable. El poder nunca ha sido una entidad estática y pura, sino una amalgama de luz y sombra, de perfume y hedor, de dignidad y de los pequeños actos de supervivencia que se esconden bajo la falda. La historia, cuando se mira sin filtros, revela que la verdadera grandeza radica en la capacidad de aceptar la propia imperfección y aún así, seguir adelante con la cabeza alta. Así, la reina del siglo XIV, no con su vasinilla oculta y sus vestidos sin lavar, se erige como una figura de resistencia silenciosa, recordándonos que la autoridad no se mide solo por los símbolos externos, sino también por la manera en que se lleva el peso de la humanidad cotidiana. Si este viaje a través de los aromas, los tejidos y los silencios de la corte ha despertado tu curiosidad, te invito a compartir tu visión en los comentarios. ¿Qué aspecto de la vida cotidiana de las reinas te ha sorprendido más? Además, si deseas seguir explorando los rincones menos visibles de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así podrás acompañarme en cada nueva inmersión en los relatos que el tiempo ha querido mantener ocultos. Cada like, cada suscripción, alimenta la llama que nos permite desenterrar más secretos y ofrecerte contenido que, o más allá del brillo, revela la esencia cruda de la humanidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde volveremos a desvelar otro velo de la historia que, como la luz que se cuela por los vitrales, ilumina lo que antes permanecía en la penumbra.